El cielo sobre Cancún estaba negro como el carbón, con nubes gruesas que giraban como un torbellino, y el viento aullando como un animal herido. Las olas del Caribe golpeaban las playas con furia, arrancando palmeras y destrozando los puestos de souvenirs que normalmente rebosaban de turistas. En su penthouse, en la cima de un rascacielos de cristal, Carlos Mendoza, de 52 años, miraba el caos desde una ventana panorámica, con un whisky en la mano y el ceño fruncido. Era el dueño de Paraíso Resorts, una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda la Riviera Maya, un imperio que había construido con astucia y sudor, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de Quintana Roo. Sus hoteles eran el sueño de miles: piscinas infinitas, restaurantes de 5 estrellas, suites con vistas al mar. Pero ahora, con el huracán Elena azotando la costa, ese sueño estaba en peligro, y no solo por el clima. Carlos había nacido en un pueblo pobre de Yucatán, hijo de un pescador y una costurera, pero a los 20 años se mudó a Cancún con un solo objetivo: hacerse rico. Empezó como botones en un hotel barato, luego escaló a gerente, y con un préstamo arriesgado compró su primera propiedad. 3 décadas después, era un millonario cuya cara aparecía en revistas de negocios, un hombre duro pero carismático que sabía cómo cerrar tratos y mantener contentos a los inversionistas. Sin embargo, esa noche, mientras el viento sacudía las ventanas, una llamada cambió todo. Era Luis, su gerente general en el Paraíso Azul, uno de sus hoteles más grandes, a pocos kilómetros de la ciudad. «Jefe, estamos en problemas», dijo, con la voz entrecortada por el pánico y el ruido del viento. El huracán rompió las ventanas del ala oeste. Hay 30 empleados atrapados en el sótano. El agua está subiendo rápido. La policía no puede llegar. Las carreteras están bloqueadas. ¿Qué hacemos? Carlos dejó el vaso en la mesa, sintiendo un nudo en el estómago. ¿30 empleados?, preguntó, con la voz firme pero tensa. ¿Por qué no los evacuaron antes? No hubo tiempo, respondió Luis. El huracán giró de repente. Nos atrapó desprevenidos. Jefe, si no hacemos algo, no van a salir de ahí. Carlos colgó, respirando hondo. Podía quedarse en su torre segura, esperar a que pasara la tormenta y luego mandar a alguien a limpiar el desastre. Pero algo en él, un eco de su infancia en ese pueblo donde todos se ayudaban, lo empujó a actuar. Llamó a su piloto personal, un hombre rudo llamado Paco, que había volado con él en peores condiciones. «Prepara el helicóptero», ordenó. «Vamos al Paraíso Azul, ahora». Paco dudó al otro lado de la línea. «¿En esta tormenta, jefe? Es una locura. El viento nos va a tirar». «No me importa», espetó Carlos. «Hay gente atrapada. Si no vamos, mueren. Muévete». Media hora después, el helicóptero despegó desde la azotea del rascacielos, tambaleándose entre ráfagas y lluvia que golpeaba como balas. Carlos, sentado junto a Paco, miraba el horizonte oscuro, con el corazón latiendo fuerte. No era solo por los empleados, era por algo que no podía nombrar, un peso que llevaba años ignorando. El Paraíso Azul era un caos cuando llegaron. El edificio, una joya de cristal y acero, estaba herido. Ventanas rotas, techos arrancados, palmeras caídas bloqueando las entradas. El helicóptero aterrizó en un estacionamiento inundado, y Carlos bajó con una linterna y una cuerda, gritándole a Paco que mantuviera el motor encendido. Luis lo esperaba en la puerta, empapado y con los ojos desorbitados. «¡Están abajo, en el almacén!», gritó, señalando una escalera que llevaba al sótano. «El agua ya les llega al pecho». Carlos no perdió tiempo. Bajó corriendo las escaleras, sintiendo el agua fría subirle por las piernas, el olor a humedad y miedo llenándole la nariz. En el almacén,
Encontró a los empleados apiñados en un rincón, temblando, algunos llorando, otros sosteniendo a sus compañeros para mantenerlos a flote. Eran camareros, cocineros, mucamas, gente que mantenía su imperio vivo pero a la que rara vez miraba a los ojos. Los contó rápidamente. 30, como dijo Luis. Les gritó que se agarraran de la cuerda, que los sacaría uno por uno. Fue un infierno. El agua seguía subiendo, el viento rugía afuera, y cada viaje hacia arriba era una lucha contra el cansancio y el peso de los cuerpos empapados. Pero Carlos no paró, cargando a los más débiles en su espalda, gritándoles que resistieran. Entre ellos, una joven de unos 25 años lo detuvo en seco. Era alta, con el cabello negro pegado a la cara por el agua, y unos ojos grises que cortaban como cuchillos. Algo en ella le resultó familiar, pero no tuvo tiempo de pensar. La ayudó a subir, sosteniéndola cuando tropezó, y siguieron hasta que todos estuvieron fuera. En el estacionamiento, mientras los empleados se abrazaban y lloraban de alivio, la joven se acercó a él, temblando pero con la mirada firme. «Gracias», dijo, con una voz baja pero clara. «Pensé que nos ibas a dejar ahí». Carlos la miró, jadeando, y negó con la cabeza. «No dejo a mi gente», respondió, aunque las palabras sonaron más nobles de lo que se sentía. «¿Cómo te llamas?» «María», dijo ella, secándose el agua de la cara. «María Delgado. Trabajo en la cocina». Ese nombre lo golpeó como un relámpago. Delgado. El apellido de Elena, una mujer con la que había tenido una aventura hace casi 30 años, cuando era un joven gerente ambicioso. Recordó a Elena, sus ojos grises, su risa suave, y cómo la dejó sin mirar atrás cuando ella le dijo que estaba embarazada. Le dio dinero para solucionarlo y se fue, enterrando la culpa bajo su ascenso al éxito. Ahora, mirando a María, esos ojos grises lo atravesaban como un espejo del pasado. De vuelta en el penthouse, con la tormenta amainando, Carlos no podía dormir. María estaba viva, trabajando en su hotel, y él no lo había sabido. Al día siguiente, mandó a Luis buscar su expediente. María Delgado, 26 años, nacida en Mérida, madre soltera, sin padre registrado. Las fechas encajaban demasiado bien. Llamó a su abogado, un hombre discreto llamado Jorge, y le pidió que investigara más. 2 días después, Jorge llegó con una carpeta. «Es tu hija, Carlos», dijo, dejando los papeles en el escritorio. «Elena la tuvo y nunca te buscó. Murió hace 10 años, cáncer. María creció con su abuela en Yucatán, llegó a Cancún hace 3 años buscando trabajo. No sabe quién eres». Carlos se quedó mirando los documentos, con el corazón en un puño. María, su hija, había estado bajo su nariz, fregando platos en su cocina, mientras él vivía en la cima del mundo. La culpa lo ahogó, pero también el miedo. ¿Qué haría si ella lo supiera? ¿Lo odiaría? ¿Y si no quería saber nada de él? Esa noche fue al hotel, donde María y los demás limpiaban el desastre del huracán. La encontró en la cocina, fregando ollas, con el uniforme empapado de sudor. Se acercó, con las manos en los bolsillos, nervioso como nunca. «María», dijo, aclarándose la garganta. «¿Puedo hablar contigo un momento?» Ella lo miró, sorprendida, y dejó el trapo. «Claro, señor Mendoza. ¿En qué lo ayudo?» «No es eso», dijo él, buscando las palabras. «El otro día, lo que hicimos, salvarlos, me hizo pensar. ¿De dónde eres? ¿Tu familia?» María frunció el ceño, confundida. «De Mérida», respondió. «Mi mamá murió cuando era niña. Mi abuela me crió. No tengo mucho más que contar». Carlos tragó saliva, sintiendo el peso de la verdad en la lengua. «¿Tu mamá se llamaba Elena?» Los ojos de María se abrieron y dio un paso atrás. «¿Cómo sabe eso?», preguntó con la voz temblando. «¿Quién le dijo?» Carlos respiró hondo.
sabiendo que no había vuelta atrás. Porque yo la conocí, María, hace mucho tiempo, y creo que soy tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. María lo miró como si le hubiera dado una bofetada, con los ojos llenos de lágrimas y furia. ¿Mi padre?, espetó, alzando la voz. ¿Usted? Mi mamá lloró por un hombre que la dejó tirada con nada. Me dijo que nunca supo dónde estaba, que no le importábamos. Y ahora viene a decirme esto. María, yo no sabía, empezó Carlos, pero ella lo cortó. No sabía porque no quiso saber, gritó. Me crié sin nada, trabajando desde los 15 para comer. ¿Y usted? Vive en un palacio mientras yo limpio sus platos. No necesito un padre ahora. Se dio la vuelta para irse, pero Carlos la detuvo, tomándola del brazo con suavidad. Espera, suplicó. Tienes razón. Fui un cobarde, un egoísta. No puedo cambiar el pasado, pero déjame ayudarte ahora. No por mí, por ti. María se soltó, con lágrimas corriendo por su cara. No quiero su dinero, dijo. No quiero nada de usted. Y se fue, dejándolo solo en la cocina, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. Los días siguientes fueron un tormento. Carlos no podía sacarse a María de la mente. Su rabia, su dolor, tan parecido al suyo cuando era joven y luchaba por salir de la pobreza. Mandó a Jorge rastrearla. Vivía en un cuarto alquilado en las afueras, con un hijo pequeño, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Cada peso que Carlos había ganado de pronto parecía sucio, construido sobre las vidas que ignoró, incluida la de su propia hija. Entonces llegó la segunda ola del huracán, menos fuerte pero suficiente para inundar las zonas bajas. El barrio de María quedó bajo el agua, y Carlos supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó su camioneta, llenó la parte trasera con comida y ropa, y fue a buscarla. La encontró en una calle anegada, sosteniendo a su hijo de 3 años, con el agua hasta las rodillas y la desesperación en la cara. «Sube», dijo él, abriendo la puerta. «No vine a pelear. Solo quiero sacarlos de aquí». María dudó, mirando al niño que temblaba en sus brazos, y finalmente asintió. En el camino al refugio de uno de sus hoteles, no hablaron, pero el silencio estaba lleno de preguntas. Cuando llegaron, Carlos la ayudó a instalarse en una habitación, asegurándose de que tuvieran comida y ropa seca. «No tengo que ser tu padre si no quieres», dijo antes de irse, «pero no voy a desaparecer otra vez. Si me necesitas, aquí estoy». María no respondió, pero sus ojos, esos ojos grises que eran un reflejo de los suyos, se suavizaron por un instante. Semanas después, el huracán pasó, pero dejó cicatrices en Cancún y en Carlos. Reconstruyó el paraíso azul, pero esta vez puso dinero de su bolsillo para mejorar las condiciones de los empleados. Mejores sueldos, seguro médico, un fondo para emergencias. Empezó a visitar a María, no como padre, sino como alguien que quería ayudar. Le llevó comida, juguetes para el niño, y poco a poco, ella empezó a hablarle, primero con frialdad, luego con menos rencor. Un día, mientras tomaban café en una terraza del hotel, María lo miró fijamente. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «¿Por qué no se rinde?». Carlos sonrió, con una tristeza que no podía esconder. «Porque ya me rendí una vez, contigo y con tu mamá. No quiero vivir con eso otra vez. Tal vez no merezco ser tu padre, pero quiero que tengas lo que yo no te di». María bajó la mirada, jugando con la taza. «No lo odio», dijo finalmente. «Solo no sé cómo confiar en usted todavía». «No tienes que hacerlo ahora», respondió él. «Pero aquí estaré hasta que lo decidas». El sol brillaba sobre Cancún otra vez, y aunque el imperio de Carlos seguía en pie, ya no era el mismo. El rey turista había encontrado algo más valioso que el dinero.
una hija que no necesitaba su riqueza, pero que tal vez algún día aceptaría su corazón. Y por primera vez en años, eso fue suficiente.